Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy jueves 17 de julio del año 2025. La frase del día: si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Proverbio chino. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? Muy bien, don César, un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven, con muchas noticias, porque se ha movido fuerte adentro y afuera el tema de los jugadores colombianos. Bueno, ¿qué tal si empezamos por John Arias? Que es el negocio que ya está hecho, que ya se consumó, va a ir a jugar al fútbol de Inglaterra, los Wolves, en un negocio facilitado por Patriotas que tenía la mitad de los derechos del jugador y que llena las expectativas de John Arias, que me parece que se va a una liga muy importante y a cumplir los sueños que siempre tuvo. Muy bien, entonces, listo, resuelto el tema. Muchos aportaron en beneficio de que el negocio se diera. Finalmente, Patriotas también accedió a que su porcentaje fuera menor, a que su ganancia fuera menor. El negocio total es de 22 millones de euros, César. Que es una gran venta. 17 millones fijos y el resto en variables, es lo que tengo yo. 17 y 5 en variables. Y 5 en variables. Correcto. Digamos que siempre hubo interés de Arias por jugar en Europa y hubo aproximaciones de equipos europeos, pero ninguno pagaba los 15 millones de euros que pedía el equipo fluminense. Ninguno. Y al final, el Mundial de Clubes potenció a Arias como una de las grandes figuras, equipo ideal del torneo, y pudieron subir esa oferta a 22 millones. De esos 22 millones, que ya dijimos son 17 fijos y el resto en variables. 5. Sí, 6 se quedan del lado colombiano. ¿Y por qué digo del lado colombiano, César, y no digo de Patriotas? Porque de esos 6 sale el porcentaje de Patriotas, ¿cierto? O la plata de Patriotas. Que inicialmente era el 50%, pero como decíamos anoche en la polémica, se bajó más o menos al 30%. Sí. 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 Es una pela importante, dura. pero una pela buena. El jugador también, porque a ver, y eso hay que explicarlo, ese 50% que siempre dijimos era de Patriota, en ese 50% está un porcentaje también del jugador. Sí. El jugador tenía ahí un porcentaje. Y de ahí también sale la plata de la comisión de los agentes. Que entonces, son varios. Sí, son varios, no sé. Ese sí no conozco cuántos son. Entiendo que hay un agente del lado del Fluminense y otro agente del lado del Wolverhampton, del lado de Inglaterra. Entonces, 6 millones de euros que se repartirán Patriotas, John Arias, la comisión de los agentes, que fueron quienes se dieron de este lado. Me cuentan que Fluminense también se dio en sus pretensiones. Sí. Fluminense pensaba en un monto más alto, pero al final todos, queriendo que John cumpliera su sueño de ir al fútbol inglés, terminaron cediendo, y viendo Fluminense que cedía a Patriotas, que cedían los agentes, que cedía John, dijeron pues nosotros también cedemos, y se terminó dando la negociación. En términos brutos, Fluminense recibiría 16 millones, Patriotas 6 millones. Con pero variables, 16 con variables. Sí, 16 en total con variables. Ahora, hay que mirar cuáles son las variables. Yo creo que no está incluido ni clasificación a Champions, ni número de... Ni títulos, ni esas cosas, porque el Wolverhampton es un equipo de mitad de tabla y un poquito hacia abajo en el fútbol de Inglaterra. Pero habrá otra calidad de variables. Número de partidos, asistencias, participaciones en goles y demás. Ahora, son cifras brutas, porque de ahí hay que descontar lo del jugador, lo de los agentes, lo de los porcentajes de solidaridad y otra serie de cosas que se manejan. Santa Fe, América. Yo creo que hasta Ursomar, hasta Llaneros puede ganar dinero, muy poquitico, pero porque Llaneros prácticamente fue el equipo que le dio la posibilidad de que lo vieran. Uh-huh. La historia es que a John Arias lo ve Patriotas, lo contrata Patriotas, pero era muy joven y no tenía cabida en el equipo de Tunja, y se lo prestan a Llaneros. En Llaneros es titular, es figura, se muestra, y debido a eso vuelve a Patriotas, y ya en Patriotas pues logra un traspaso importante al América, que le pagaban bien. Lamentablemente en América no pudo ser titular John Arias, luego llega a Santa Fe, en Santa Fe es titular, juega bien, se destaca, y de allí se va al Fluminense, que el que lo compró en Fluminense tiene un ojo impresionante, porque no era un jugador que descollara
estilo James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Carlos Vaca, Luis Fernando Muriel. Pero tampoco era el Fluminense campeón de América, de acuerdo. Semifinalista del Mundial de Clubes. Era un Fluminense, digamos, que uno lo veía con ojos de respeto, porque al final es un equipo histórico en Brasil, juega en Río. Entiendo que... Tiene el clásico con Fla del Maracaná. Con Flamengo, sí, de acuerdo. Ha tenido jugadores muy importantes en su historia, pero no era uno de los que nosotros en Colombia consideramos más grandes en Brasil. No era Sao Paulo, no era Flamengo, ¿qué otro? No era Santos. No era Corinthians, no era Botafogo. No era Palmeiras. Entonces también, no estaba llegando a lo que hoy es Fluminense. Hoy hablamos de otra cosa en Fluminense. Sí, de un equipo superior. Entonces, a John Arias todos los éxitos. Le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien porque primero, es un gran ser humano, John Arias. Es un hombre chévere. Pero además es un jugador que se entrega, que rinde, que tiene todas las condiciones para actuar en Europa, es polifuncional, puede manejar los dos perfiles, sabe marcar, es de sacrificio, pero además tiene un gran potencial del medio hacia arriba. Y el otro jugador que está prácticamente resuelto es Richard Ríos a la Roma. Ya ayer decíamos que la Roma había aumentado la oferta a 27 millones más 3 en variables, son los 30 que pretende el equipo Palmeiras. A bola dice que es muy poco probable que se vaya al Benfica, que estaba acercándose a la oferta de la Roma en plata. Y dice Récord que la prioridad del Benfica la manejó con Otamendi, el zaguero central, que lo llamó a John Arias y le dijo, hombre, véngase para acá, que el Benfica es el equipo más grande del fútbol de Portugal. Aquí no va a tener problemas de cobros. Ríos no va a tener problemas de cobros ni demás y va a ser muy feliz. Pero la idea de Richard Ríos es jugar en Italia y su destino va a ser la Roma. Lo que sigue todavía ahí es lo de Lucho Díaz, pero yo cada vez lo veo más cerca al Bayern Múnich. Sí, está más cerca de Alemania que de Liverpool. Totalmente. Incluso hoy, un portal que se llama Bayern Inside dio una noticia que se las voy a contar, pero no sé si creerla. Dice que el Bayern Múnich alista una tercera oferta por Luis Díaz. Tercera oferta, que sería de 86 millones de libras. Esa la toman. 99.5 millones de euros. Ahora, esa la toman. A mí lo que me cuesta creer un poquitico es que el Bayern pase de 67.5, que fue la última oferta que hizo, a 99. ¿Pero de 67.5 millones de libras o de euros? No, de euros. De euros. Ahora, está claro que el Bayern lo necesita porque tiene jugadores lesionados. No, César. El caso de Musial es el más claro. Y además, el técnico ya habló con Luis Díaz, lo convenció. Exacto, esa parte Yo creo que Luis Díaz está totalmente a gusto por aceptar la oferta y por jugar en Alemania. Y es la oportunidad de un nuevo reto, ¿no? Sí, esa parte de que ya Company tuvo una conversación con él, que es información no nuestra, sino desde Alemania, y que molestó al Liverpool, que ya habló con él, que ya le contó el proyecto, que ya le dijo para qué lo quiere, que es hacerlo sentir importante, César. Sí. Yo creo que al final eso fue lo que alejó a Lucho de Liverpool. Que cuando no le dieron el aumento no se sintió importante. No, pero no solamente siendo eso. Muy importante futbolísticamente en el título del equipo. Pero no solamente eso. Acuérdese que Slot lo fue sacando de su posición natural. Él puede jugar por dentro sin ningún problema. Lo hizo bien, hizo goles, se destacó. Ese fue uno de los atractivos en los que pensó el Bayern Múnich. Pero él es un extremo izquierda. Entiendo que Company le dijo, lo quiero para la izquierda, lo quiero para la banda, lo quiero de extremo, lo quiero en su posición natural, donde ha rendido en toda su carrera, donde se le ve fuerte en Selección Colombia. Y eso es hacer sentir a un jugador importante. Ahí ya creo que terminó de inclinar la balanza hacia el lado del Bayern Múnich. Como hicieron sentir hoy importantísimo a Juan Fernando Quintero. Uy, qué la llegada ¿no? fue una locura. César, es que hizo el gol más importante en la historia de River, ¿no? Hizo el gol más importante en la historia de River. Creería yo, con respeto, obviamente. Pero mire que hay un dato. No, pero no es el gol más importante en la historia de River, César. Pues sí. Ahora, una historia impresionante, sí, grandísima, de más de 100 años, de muchos títulos locales, internacionales. Pero es que ganarle una Copa Libertadores de América a su eterno rival y en el Santiago Bernabéu, César, con gol de Juanfer. Sí. Además, no son muchos los jugadores que han regresado por tercera vez a River. Que ese es un dato no menor. Porque si un jugador regresa a River por tercera vez,
es porque es querido y porque puede rendir. Juan Fernando Quintero, 2018-2020, 2022 y ahora 2025. El Beto Alonso regresó 3 veces. Ariel Ortega regresó 3 veces. Marcelo Gallardo regresó 3 veces. Fernando Cabenagui regresó 3 veces, la última en el descenso. En el descenso. Cristian Ledesma, 3 veces. Manuel Lanzini, 3 veces. Y Nicolás Domingo, 3 veces. Estamos hablando de figuras, Sí. de jugadores Yo me estrellas. acuerdo los regresos del Burrito Ortega, que es uno de los jugadores que más disfruté. Ortega 4. Ah, Ortega 4. Bueno, sí. entonces no sé cuál. La de Ortega, cuando llegó a ser los 4 fantásticos, ¿se acuerda? Con Saviola, con Neymar y con Ángel, fue una locura. Mire, lo di las de Ortega. 91-96, 2000-2002, Bueno, en el 96 sale campeón de la Copa Libertadores contra América. contra América. Y ahí se va a Italia, juega en la Sampdoria y tal. El gol a Córdoba. 2006 y 2009-2010. Esa fue la última. No, entonces la tercera es la que coincide con La Juan del Pablo. 2006. No, una anterior. No, Juan Pablo Ángel. Entonces 2000 y 2002, sí, Juan Pablo Sí, Juan Ángel Pablo antes. Ángel jugó- No, Juan Pablo Ángel la primera, 91-96. No. ¿No fue esa? No. Juan Pablo juega finales de los 90, comienzos de los 2000 en River, que es cuando coincide con Saviola y con Aymar. Entonces 2000-2002. Es esa. Sí, Saviola y Aymar, que era una tripleta Sí. enloquecedora. Pero mire, además del recibimiento, del beso que le dio un hincha en su momento en la frente, que Sí, eso ha sido la fue imagen. bonito. Todo lo que sucedió, Olé, no fuimos nosotros, Olé puso 3 fotos. ¿Quién es el mejor refuerzo del mercado? Juan Fernando Quintero, Ángel Di María o Leandro Paredes. Uy, brava. No, Yo la César, tengo clara. Yo también. Yo la tengo clarísima. Empecemos por el tercero, Sí, Juanfer. Quintero, no hay duda. El La segundo- pelea es la otra. El segundo, Ambos campeones del mundo. Paredes. Uno más joven que el otro. Uno en una posición diferente. Volante por derecha en doble función. Pero es que Di María es goleador. No, Di María es histórico, Figurón. César. Di Llega María, a su club, llega a su ciudad. Para mí es más En- Di María en- que Paredes. oiga, en la generación de Diego Armando Maradona, César, y sobre todo en la del título del 86, claro, Maradona era el Rey Sol, arriba, por encima de todos. ¿Quién era el segundo? En importancia, ¿Burruchaga? Bueno, Bilardo era muy importante, No, Bilardo. estaba muy por encima, pero de los jugadores, Burruchaga, Valdano, ¿quién era el segundo? No, yo creo que Burruchaga. ¿Burruchaga? Sí. Y en la de generación Messi campeona Qatar 2022, yo no tengo dudas que después de Messi es Di María. No, después de Messi es el Dibu. Uy, no. Usted pregunta en Argentina Uy, no. y la tajada en la final No, sí, pero a Culoimaini Colomwani sí. lo pone segundo. No. Además, No. en los penaltis. Hagamos la encuesta porque sí aquí. hubo 2 partidos contra Holanda, contra Países Bajos y contra Francia, donde... Hacemos la encuesta en YouTube? Hagamos la encuesta. Después de Messi, ¿quién fue? ¿Cuál era el segundo? Pero ojo, no estoy hablando solamente del Mundial, sino de esa generación ganadora del Mundial Qatar 2022. Porque yo hubiera y las Copas dicho, América, yo hubiera la dicho Copa que el América. segundo era Lautaro Martínez, pues resulta que no fue titular en el No, Mundial. jugó más Julián. Porque le quitó Julián Álvarez Sí. la titularidad. Y Julián fue fundamental. En ese Mundial, yo diría que el Dibu. Es más, que el Dibu fue determinante Sí, pero Di para el María título. también. Acuérdese que le hacen el penal en la final. Usted sabe Es más, que el partido, muchos se atreven- Scaloni planea el partido final con Di María, no con Messi. Es que muchos Y se atreven- acuérdese, dice, hay que jugar largo sobre el sector izquierdo y Di María enloqueció al lateral francés. Es que hay muchos que se atreven a decir, y yo no estoy muy lejos de esa posición, que el mejor jugador argentino del Mundial en Qatar fue Di María. Puede ser, No Messi, puede ser. fue Di María. Di María hizo un mundial Extraordinario. extraordinario. Y la final de Di María es una final grandiosa. Además fue definitivo. Lo que pasa es que Messi fue el goleador y tuvo un partido que fue el de México después de haber perdido con Arabia, minuto 65, un partido que estaba Messi es Messi. cerrado, No, Messi es Messi. enredado, no llegaba a Argentina, jugaba mal, que sacó un remate desde fuera del área, abrió la puerta, No, cambió el partido Messi es Messi. y fue la semilla del título. Messi es Messi, pero lo de Di María. Ahora, creo que en esa, César, sacándonos la bandera, como generalmente lo hacemos. Pero está bueno el segundo. Yo creo que es Dibu. Ah, bueno, no, pero yo digo de lo que puso Le. Sí. Por presente, nombre, trayectoria, idolatría, ¿cuál es el mejor refuerzo del mercado?
Bueno, ojo que... La palabra idolatría... Yo no sé qué tanto... Es que lo de Di María... No, pero a ver, venga, yo no... Seguramente tiene que ser muy ídolo de Rosario, no lo sé. No, es súper ídolo de Rosario. Pero Juanfer sí es muy ídolo de sí, River. es muy ídolo. Muy ídolo de River. Sobre todo que es el ídolo presente, ¿no? Es el jugador distinto, el que te puede cambiar un partido, el que te da una expectativa diferente. Hagámosle rápido, pero todavía no vamos a la pausa. Por presente, ¿quién está mejor, Juanfer, Di María o Paredes? Paredes. Paredes por Paredes. ¿Sí? Sí. Bueno. Y después Di María. Di María acaba de hacer 4 goles en el Mundial de Clubes, ¿no? Sí. No, es que Di María físicamente, aunque tenga 39 años, ¿cuántos tiene? ¿39 o 38? Es un jugador que puede seguir aportando mucho rato. Nombre de los 3 Di María. Di María. Trayectoria de los 3 Di María. Di María. Idolatría. Eso se la pelean en los clubes lo que pasa llegan, es que la pelean Juanfer y Di María. Y Di María. Di María. Claro, yo también creía que Di María, pero hay que decir que la afición de River es más grande que la de Rosario. Entonces, hay Juanfer pelea. Pero la verdad es que el recibimiento fue impresionante. Di María es la gran Di llegada al fútbol argentino. Di María. Es que además Di María todavía tenía mercado en Europa, como Cuadrado, y prefirió terminar en su casa, en su ciudad, haciendo asados en el jardín de su residencia, y eso también vale mucho, porque la felicidad no se compra únicamente con el dinero. Vamos a hacer una pausa y les tenemos noticias de Nacional y noticias de Millonarios. Y del Deportivo Independiente de Medellín, calienticas.